Dios bendiga a los hermanos también que se conectan, que nos ven a través de las redes sociales. Amén. A través de YouTube, especialmente. Vive Dios, qué bueno que también están por ahí viendo esta grabación de este servicio. Amén. Así que vamos a lo que vinimos en esta tarde. Gloria a Dios. Y les quiero invitar a buscar en su Biblia el Evangelio de Juan. Vamos a considerar todo el capítulo 8, ahí vamos a estar, pero vamos a considerar un versículo para leerlo, porque siempre acostumbramos a leer un versículo antes de comenzar la prédica. Buscamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, voy a leer el versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que se va con Cristo dice, amén. Amén. Juan 8, 7. Y como insistían en preguntarle, se le enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Lo voy a leer una vez más. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Dios. Penetra el alma y las coyunturas, discierne los pensamientos, Señor, y te pedimos en esta hora que tú hables a nuestras vidas. Ya te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre y ahora necesitamos escuchar tu palabra, Dios. Por eso te pido que te glorifiques, Señor, como cada domingo, que me ayudes a transmitir lo que has puesto en mi mente y en mi corazón, que podamos salir de este lugar edificados. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy queremos hablar bajo el tema con la piedra en la mano. Amén. Con la piedra en la mano. Esta porción, le hemos puesto este título a esta prédica porque con el pasar del tiempo hemos visto que la gente vive con piedras en la mano. Y hoy te quiero comenzar contándote una historia que ocurrió en la vida real. Y vamos a estar en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, pero esta historia ocurre en la vida real. Es la historia, antes de entrar al mensaje, a la palabra como tal, es una historia de Massachusetts, la costa de Massachusetts. Hace muchos años atrás, en esta costa ocurrían muchos naufragios, ya sea por los vientos que ocurren allí o por las tormentas del Atlántico que ocurren en esta zona. Y como ocurrían muchos naufragios, para principios de 1800, las personas que vivían en la costa decidieron hacer algo diferente. Ellos tenían un gran respeto por la vida, así que decidieron rescatar vida. No tenían muchos recursos, pero se reunieron varios vecinos y lo primero que hicieron fue que construyeron pequeñas cabañas alrededor de toda la costa de Massachusetts, porque no había un faro. Así que los barcos encallaban y mucha gente moría todos los años. Moría. Y ellos decidieron hacer cabañas. Las cabañas las usaban, alumbraban, más las usaban para vigilar. Allí vivían y vigilaban todo el tiempo. Había gente que 24 horas se dedicaba a vigilar la costa, a vigilar el mar. Y cada vez que ocurría un naufragio, sonaban un chofar, como una trompeta. Sonaba y ya eso avisaba que algo estaba ocurriendo, algo malo estaba ocurriendo en el mar y había vidas que ir a salvar. Iban en sus pequeños barcos, en sus pequeños botecitos y empezaban a rescatar vidas, las traían a la orilla, le daban los primeros auxilios. Allí los esperaba una sábana para el frío, les esperaba una sopa caliente, les esperaba un café, les esperaba atención médica. Los llevaban a las cabañas, los ayudaban a que se bañaran y a volver a buscar a su familia, si tenían familia allí o familiares, o a que volvieran a su lugar. Eso hacía la gente de Massachusetts.
Era tan grande lo que hacían por el amor a las vidas que tenían, que en la cabaña más grande, que era donde hacían las reuniones y se organizaban, tenían un letrero y el letrero decía: salvamos vidas. Eso se dedicaban. Pasaron los años y Estados Unidos siguió creciendo y el pueblo, el gobierno vio lo que hacía esta gente, que era muy bueno, y empezaron a ayudarlos. Pero ya eran personas más profesionales, eran personas entrenadas para rescatar vidas. Ahí nace lo que conocemos hoy como la Guardia Costera. Y comenzaron, al principio trabajaban juntos en equipos, pero pasaron los años. La Guardia Costera iba más rápido que ellos porque sus barcos eran mejores. Rescataban vidas, las traían a la orilla y ahí los gente del pueblo las esperaba y los ayudaba. Pasaron los años y como que la gente del pueblo vio que el gobierno lo hacía mejor. Así que tomaron la decisión de: dejemos esto a los profesionales. Además, a ellos les pagan. Y no solo les pagan, son gente que está entrenada para eso. Pero cuando ocurrió esto, ellos no disolvieron las cabañas, no disolvieron el lugar, no. Ellos hicieron un club. Y se reunían en aquel lugar, especialmente en la cabaña más grande, donde decía: salvamos vidas. Y allí se reunían a jugar cartas, bebían whisky, y se reunían con sus amigos, hablaban, se convirtió como en un club. La Guardia Costera salvaba las vidas y a veces de vez en cuando necesitaba ayuda de los del pueblo y iban a traerle a alguien y le decían: no, él puede venir y ser parte de nuestro club, pero primero tiene que bañarse, tiene que esté bien y que venga y entre aquí, comparta con nosotros, lo vamos a dejar jugar cartas, claro que sí. Y poco a poco decidieron no ayudar a la Guardia Costera. Seguían ocurriendo naufragios, ellos seguían con su nombre de que salvaban vidas, pero ya no hacían lo que habían decidido hacer hace muchos años atrás. Esta historia yo no la voy a explicar, es una historia verídica, pero el que tenga oídos oiga, ¿verdad? Esta historia, yo lo que sí les voy a decir es que todos los días ocurren naufragios a nuestro alrededor. Una madre que es maltratada por su esposo en lo secreto, un naufragio. Un jovencito que está en depresión porque le hacen bullying en la escuela y no sabe ni con quién hablar, otro naufragio. Un esposo que ha perdido su trabajo y no sabe cómo explicarle a su esposa que no hay dinero, otro naufragio. Un anciano que trató mal a toda su familia por años y hoy sus hijos no lo visitan, no llegan a su casa a verlo, se encuentra solo y como que abandonado, otro naufragio. Todos los días a nuestro alrededor ocurren naufragios. Y la historia que te quiero contar hoy habla de un naufragio. Una mujer que no esperaba lo que iba a ocurrir, algo triste para su vida en ese momento. Hablo de Juan capítulo 8, donde Jesús comienza esta historia. Usted lo puede leer en su casa, yo se la voy a ir narrando. Juan capítulo 8 comienza donde Jesús va a predicar, donde Jesús va a traer unas enseñanzas al pueblo. Y en aquellos tiempos se acostumbraba al que daba las enseñanzas sentarse y los demás se quedaban de pie. y buscaban hasta árboles, se trepaban para poder escuchar a Jesús. Buscaban lugares hartos. Era así en aquellos tiempos. Ahora es al revés. Ahora el predicador está de pie y la gente está sentada. Pero antes era diferente. Y Jesús se acomoda y comienza a predicar, pero al otro lado de la ciudad estaba ocurriendo algo que iba a traer una situación difícil para Jesús. Están los fariseos y los escribas buscando la manera de que Jesús tome una mala decisión, de que Jesús cometa un error. Así que ellos tramaron todo esto, toda esta historia es tramada por los escribas y fariseos. Agarran a una mujer en el mismo acto del adulterio. Ahora, entendamos esto bien. Cuando la mujer es agarrada en el acto, se supone que el hombre también lo lleven
Pero no llevaron al hombre porque el hombre era cómplice de todo lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Al hombre posiblemente le pagaron su dinero, le dieron el dinero, vete, y solo nos llevamos a la mujer. La mujer es sorprendida en el acto, así que usted imagínese la vergüenza de lo que está pasando esta mujer, sorprendida en el acto. Yo me la imagino envuelta en frisas, llorando, y los escribas y los fariseos la agarran, quizás le pagan al hombre y se la llevan, interrumpen a Jesús. Jesús está en una plena enseñanza, lleno de gente, rodeado de mucha gente, cuando de momento llegan los fariseos y le escriban y tiran la mujer frente a él en el suelo y le dicen: Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y es cierto, hermano, la ley de Moisés decía eso, pero había una regla. Habían que haber unos testigos, tenía que ser llevada a un lugar. Y el esposo era el que tomaba la decisión de lo que se iba a hacer con la mujer o si la perdonaba. No era así como lo estaban haciendo ellos. Ahora, recuerde que la mujer es la carnada, el pez gordo es Jesús. Al que quieren meter en problemas es a Jesús. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía apedréenla, pero la ley romana decía que un judío no podía enjuiciar a ningún otro judío, que tenía que pasar por una corte romana primero. Así que Jesús está contra la espada y la pared. Porque si dice, pues está bien, la ley dice que la apedreen, mátenla. Pues se mete en problemas con Roma. Si dice Jesús, no la apedreen, se mete en problemas con los judíos, porque los judíos seguían la ley. Así que es una trampa para Jesús. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús se ñangota, está sentado, se ñangota y comienza a escribir en la tierra. ¿Qué escribió? No sabemos, pero ya mismo te voy a decir lo que pensamos que escribía. Comenzó a escribir y ellos insistían, Jesús, dinos, ¿qué vamos a hacer? Maestro, dilo. Entonces Jesús levanta su rostro y les dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra contra ella. Y vuelve, se inclina y sigue escribiendo. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Jesús sabe que todos los que están allí viéndolo y escuchándolo, y los que han traído a esta mujer, también están en pecado. Y es que todos, hermanos, todos cometemos errores, fallamos, cometemos pecado. Ahora escuche bien. Hay diferentes estilos de pecado, aunque la Biblia y Dios no dividen los pecados, pero nosotros sí. La división de pecados viene desde hace muchos años. La Iglesia Católica lo creó así y así se ha quedado. Porque cuando usted va donde el sacerdote y se confiesa por ese pecado que usted confesó, tiene que hacer 3 Ave María y hacer esto para tu perdón. Usted va donde el sacerdote y de ahí empezó que algunos pecados eran más fuertes que otros. Desde ahí viene eso, desde esos tiempos viene eso. Ahora, para Jesús no. Para Dios no hay división de pecado. En la misma lista, donde está el pecado de matar, de adulterio, también está en la misma lista el chismoso. Ahí está, para el Señor es lo mismo. Ahora nosotros los dividimos y hay 3 divisiones. Escuche bien estas 3 divisiones. Tenemos los pecados de omisión. Eso los encontramos en Santiago 4:17. Escuche cómo dice Santiago 4:17. Aquí está el pecado de omisión. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. El pecado de omisión es la falta de hacer algo que se debería hacer, ya sea por negligencia, pereza o falta de conocimiento. Ese es un pecado que como que está oculto, que no lo vemos. Lo voy a leer otra vez. Pecado de omisión es la falta de hacer algo que se debería hacer, ya sea por negligencia, pereza o falta de consideración. Ese es el pecado de omisión. Ese como que no lo conocemos mucho, pero estos 2 que te voy a mencionar sí los conocemos mucho. Está el pecado de la carne y está el pecado del espíritu.
Los pecados de la carne son más conocidos que los pecados, y los pecados del espíritu también. Pero el pecado de la carne es como el apetito descontrolado, son apetitos descontrolados. Lujuria, codicia, gula, borrachera, adulterio, fornicación, que aquel no sabe qué identidad sexual es. Esos son los pecados de la carne. Es un descontrol. Pero el pecado del espíritu es diferente. El pecado del espíritu es más ese pecado como la envidia, el pecado del alma, el orgullo, la arrogancia, ese espíritu de crítica, la murmuración, la justicia propia. Cuando usted dice, no, me hicieron esto, pero yo voy a hacer esto ahora, voy a tomar justicia. Eso es pecado. La murmuración, el chisme, estos son pecados del espíritu. Y ambos son diferentes, pero para Dios son iguales. Por ejemplo, el problema del pecado de la carne es que cuando tú cometes el pecado de la carne, tú lo sabes. Y tú sabes que cometiste un pecado, que hiciste algo mal. Pero cuando cometes un pecado del espíritu no lo sabes. Eres asintomático. Estás cargando con un virus y no te das cuenta. Por ejemplo, cuando usted ve que a un pastor y usted escucha, ese pastor cayó de la gracia, ese pastor lo sacaron. Ahora pusieron a otro porque aquel pastor falló, pecó. No fue porque pecó el pecado del espíritu. No, fue pecado de la carne. Adulterio o fornicación, algo así. Porque nadie saca a un pastor por un pecado del espíritu. Por ejemplo, porque el pastor lo sacaron porque se pasaba hablando mal de los otros pastores, murmuraba. No hacen eso no lo hacen. Cuando sacan a un pastor es porque hizo un pecado moral, algo de la carne. Y cuando cometes este pecado, lo sabes. El problema de los pecados del espíritu es que, como les dije anteriormente, no sabes que lo hiciste. Y el problema de este pecado es que anula el amor, la capacidad de amar. El pecado del espíritu anula la capacidad de amar. Porque cuando tú tienes envidia y no te das cuenta, tú no estás amando a tu prójimo, tú lo estás envidiando. Cuando tú murmuras de tu prójimo, cuando tú chismeas, es pecado y a veces no te das cuenta. Y anula el amor, porque no estás amando, estás hablando mal de la persona. Ese es el problema de los pecados del espíritu. Y esto es lo que Jesús se está refiriendo. Ninguno estaba libre de pecado. Y por eso yo he traído esta palabra, porque no debemos estar juzgando a los demás. La Biblia dice que el espiritual juzga, mas no es juzgado por nadie. Esto lo dice en Juan, en 1 Corintios 2:15. Pero yo quiero explicarles esto, porque la Biblia dice que el espiritual juzga, mas no es juzgado por nadie. Pero también dice en Romanos, mire cómo dice Romanos. La Biblia no se contradice, pero mire cómo dice. En Romanos 2:1. Vive Dios. En Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso es Romanos 2:1. Sin embargo, 1 Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, en un lado me dice que juzgue y en el otro lado me dice que no juzgue. Pero tenemos que ir al griego cuando fueron escritas las palabras. En griego, cuando dice que el espiritual juzga, habla de discernir, de la palabra diacrino, discernir lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, cuando viene un matrimonio donde el pastor que está atravesando una situación, pues él habla y el pastor trata de orientarlo. Nosotros no aconsejamos porque no somos consejeros. Hay gente que se prepara y estudia para eso. A menos que el pastor sea consejero y haya estudiado, no puede aconsejar. Pero uno puede orientar y ayudar a esta familia. Y cuando tú vas a darle un consejo, usted los va a juzgar, va a discernir y va a darle un consejo. Eso es lo que está diciendo, que el espiritual juzga, mas no es juzgado por nadie. Pero cuando te dice que no juzgues, porque cuando juzgas y te condenas a ti mismo, está hablando de una palabra de crinos,
de una condenación. Y esto se refiere a cuando usted ve a alguien que falló, que hizo un error y usted lo critica. Y dice, ese no se levanta. ¿Viste a fulanita que toca, a la joven que toca el piano en la iglesia, que quedó embarazada y no se ha casado? Esa, yo sabía porque andaba con fulanito para arriba y para abajo. Eso. Ahí es que está hablando de que no juzgues, porque si juzgas, te condenas a ti mismo. Ahí es lo que se está refiriendo la palabra. Entonces son palabras diferentes, pero la vemos en español, juzgar, la misma palabra, ¿ok? Creo que me he explicado. Y eso es lo que Jesús, cuando a Jesús le traen la mujer, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque Jesús sabía que habían pecados ocultos en medio de aquella gente. Por eso es que no podemos juzgar, hermano. No sabemos lo que Dios está haciendo en cada persona. No sabemos lo que Dios está haciendo en cada hombre, en cada mujer, en cada joven. Por eso es que no podemos juzgar. Por eso es que tenemos que soltar las piedras. No podemos juzgar a un artista que está pintando un cuadro si todavía tiene el pincel en la mano. No podemos juzgar a un autor de un libro si todavía no ha terminado de escribir los capítulos. No podemos juzgar, criticar a aquel viejito que construye un arca, porque pronto va a llover y voy a necesitar que me abra la puerta del arca. Yo no puedo juzgar y criticar a Sansón, que es un mujeriego, que se pasa para arriba y para abajo con mujeres, porque posiblemente con sus últimas fuerzas salve a Israel. No puedo juzgar a aquel jovencito que se pasa pastoreando ovejas, porque pronto quizás ese jovencito se convierta en el rey de Israel. Por eso, porque no sabemos lo que Dios está haciendo con cada persona. Quizás los vemos hoy que fallaron, pero Dios los va a levantar de ese lugar y los va a hacer hombres de Dios, mujeres de Dios. Por eso no podemos juzgar, hermanos. Pero aquí vemos, volviendo a nuestra historia, vemos a la gente con la piedra en la mano. Fijemos esto, en este detalle de esta escena que casi no se predica. Allí había mucha gente que cuando trajeron la mujer adúltera, ¿sabe qué fue lo primero que hicieron antes que Jesús hablara? Tomaron una piedra en la mano. Estaban listos para cuando Jesús diera la orden. Con una piedra en la mano. Listos para atacar a aquella mujer. Y Jesús se inclina. Y esto no lo dice la Biblia. Pero se piensa que fue así. Porque esto sí lo dice la Biblia. Miren lo que dice. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Algo hizo Jesús que aquella gente, su conciencia, los delató. ¿Qué hizo Jesús? Lo que se piensa, hermano. Jesús estaba escribiendo en tierra, y se piensa que Jesús escribía los pecados de ellos, y los que estaban cerca de Jesús comenzaron a leer lo que decía ahí. Y era lo que ellos estaban haciendo. Por ejemplo, es posible que Jesús se inclinó y empezó a escribir. Hay uno aquí que cuando estaban viendo a esta mujer en el acto, se quedó mirando más tiempo de lo debido. Y lo disfrutó. Y sigue escribiendo. Hay uno aquí también que le encanta hablar en lengua, pero maltrata a su mujer verbalmente. Y sigue escribiendo. Y posiblemente escribió, hay otro aquí que en su celular tiene mucha pornografía. Y seguía escribiendo. Jesús seguía escribiendo. Y hay otra aquí que le encanta chismear de las otras hermanas de la iglesia, especialmente las del coro. Y Jesús seguía escribiendo. Y posiblemente escribió, y también hay varios aquí que mienten en las planillas, en la declaración de impuestos, para los que nos ven en Estados Unidos, que mienten las planillas. Y yo me imagino a Jesús mirarlos así y decir, no se vayan, que ya mismo voy a poner los nombres. Y ahí cada uno fue soltando la piedra. Y su conciencia los acusó. Y siguieron yéndose antes que fuera tarde. Eso es lo que se piensa que Jesús hizo en aquel lugar. Cuando vio que todos se fueron, hizo así y borró. Y le dijo a la mujer, endereza,
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque Jesús era el único que podía tirarle una piedra a esta mujer, porque Jesús no había cometido pecado. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? La gente que llevó a esta mujer allí eran los líderes de la iglesia en aquel tiempo, los líderes del pueblo de Dios, los líderes del tabernáculo, eran fariseos y eran escribas. Y era gente que estaba cometiendo pecados también. Pero aparentaban otra cosa porque llevaban la ley. Llevaban, en aquel tiempo, la sana doctrina se le llamaba la ley de Moisés. Y la sana doctrina es buenísima, hermanos, pero la sana doctrina no te salva. No te va a salvar. El yo predicar una sana doctrina es muy bueno, pero yo predicar, por ejemplo, una sana doctrina que el Señor viene por su iglesia, amén. Eso es buenísimo, pero tú puedes decirlo y predicarlo y eso no te va a salvar. Y puede estar teniendo, eso se llama el síndrome del sepulcro blanqueado. Por fuera estoy bien lindo y hablo bien bonito, pero por dentro estoy podrido. ¿Por qué? Porque estoy lleno de pecado. El síndrome que afecta hoy la iglesia y los líderes es el síndrome del sepulcro blanqueado, que era el problema que había aquí. Llevaban la sana doctrina, pero no vivían la sana doctrina. Porque es bueno, hermano, la sana doctrina es muy buena. Hay que tener una sana doctrina, hay que enseñar. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es las enseñanzas de la Biblia correctas y fieles a la palabra, pero no te van a salvar, salva a Cristo. Si no tienes un nuevo nacimiento, que nazcas de nuevo, no te vas a salvar. Por más bonito, hasta el diablo se sabe la Biblia y la sana doctrina. Dice que cree y hasta tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Vive Dios. Por eso en esta tarde, suelta la piedra. Dejemos de criticar a aquel pastor, a aquel ministro, a aquel cantante. Soltemos la piedra, hermano. Soltemos la piedra. Esta tarde es una tarde especial porque es una tarde para dos cosas. Número uno, para soltar las piedras. Y número dos, para sanar. Si hemos recibido una piedra, un pedazo de algún líder, de algún hermano, de algún pastor, yo te pido perdón por eso. Porque no somos dignos para lanzar piedra. Y por eso en esta hora, dos cosas. Soltemos las piedras. Y si hemos recibido algún pedazo de algún ministro, te pido perdón. En esta hora hoy el Señor te sana, te ayuda y te levanta. Pero no peques más. Continúa hacia adelante. ¿Qué tal si estamos en pie en esta hora para orar? Es una tarde para dos cosas. Para soltar las piedras. Y para dejar que el Señor nos sane las heridas. Las heridas de los pedrazos que nos han dado muchas veces en otros lugares. Te lo dice uno que tiró piedras. Uno que salió de ahí. Que ha aprendido a amar a las personas. He aprendido que solo Dios juzga. He aprendido porque de ahí soy un legalista en recuperación. Vive Dios. Yo era uno que me encantaba lanzar piedras. Iba a mi trabajo y me encantaba juzgar a los que no tenían a Dios y si eran católicos más rápido los mandaba para el infierno. Vive Dios. Tiraba piedras, pero el Señor me enseñó otra cosa. Cuando te encuentras con esta palabra y veas a Jesús con ojos nuevos, te das cuenta que todos los errores que aprendiste en la iglesia. Por eso hoy te pedimos perdón. Si has recibido una piedra, el Señor no es así. El Señor quiere levantarte, quiere sanarte. ¿Por qué? Porque todavía falta la mejor canción de tu concierto, todavía no se ha cantado. El mejor capítulo de tu libro todavía no se ha escrito. Algo Dios está haciendo, algo Dios va a hacer. Créele a Dios. Por eso en esta hora vamos a orar, para que Dios nos ayude a seguir hacia adelante. Vamos a orar para continuar peleando la buena batalla de la fe. Y vamos a orar para seguir amando a la gente. Soltemos las piedras. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias por esta porción de tu palabra. Señor, ayúdanos en esta hora, cada uno de nosotros. Te necesitamos. ¿A quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna?
Señor, ayúdanos a levantarnos, a seguir hacia adelante. Señor, mira a todos los que nos están viendo, los que están ahí, Señor. ¿Cuántos no han recibido pedrazos, Señor? ¿Cuántos no le han tirado con piedras por errores que han cometido, porque han fallado, pero siguen siendo tus hijos? Hoy tú los levantas y los ayudas a seguir hacia adelante. Padre, que hoy sientan cómo tú los levantas, que sientan ese amor, Señor, que tú los restauras, los levantas y les ayudas, como decía el salmista. Señor, que tú sacaste sus pies del lodo, pusiste los pies en una roca firme, Señor, y en las alturas lo hiciste andar, Señor. Padre, gracias porque eso lo haces tú, Dios. Y hoy, Señor, ayúdanos a aprender cada día a soltar las piedras. Ayúdanos a no juzgar, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y a amar las vidas, Dios. Hoy soltamos las piedras y hoy somos sanados, Señor. Somos sanados por las heridas que nos han dado, Señor. Padre, por eso cubre a tu iglesia, cubre a los hermanos, Señor. Ayudan los que estamos aquí, los que están a través de las redes sociales, Señor. Cúbrelos, guíalos, ayúdanos a seguir hacia adelante. Te necesitamos, Señor. Soltamos las piedras en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú lo haces una vez más. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Qué tal si le da un aplauso fuerte al Señor? Vive Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Sigamos hacia adelante. Dios bendiga a los hermanos que están ahí. Sigan hacia adelante. Recuerde que todos los domingos estamos a las 4 de la tarde en Comerío. Le esperamos el próximo domingo con una palabra poderosa. Vive Dios.